Hola a todos, espero se encuentren muy bien y vamos a comenzar con esta nueva sesión en la que vamos a ver un tema nuevo que se conoce como las clases genéricas. Antes de entrar de llenos al tema, les quiero mostrar algo. Vamos a comenzar con un ejemplo que vamos a llamar contenedor entero, que va a ser un objeto que me va a permitir almacenar contenedores. Entonces, esto va a ser la representación de un objeto que me permite almacenar un entero. Ok, siempre es buena práctica documentar y por lo general les recomiendo que siempre documenten antes de comenzar a escribir su código para que no se les olvide qué es lo que están haciendo. Entonces, y le voy a poner una nueva etiqueta que va a ser la versión. Ok, entonces vamos a tener una nueva clase que se va a llamar contenedor entero, que me va a permitir almacenar un entero. Entonces necesitamos tener una variable que nos permita guardar ese entero. Entonces este va a ser el entero que se almacena en este objeto. Ok, entonces esto va a ser un entero. Lo voy a poner público. Public entero. Lo voy a llamar valor. Y que en principio no tiene un valor específico. Vamos a crearle su método constructor. Contenedor. Que va a recibir como parámetro un entero. Valor es el valor a almacenar en el contenedor. Ok, ya lo teníamos. Vamos a crear nuestro método constructor que recibe un entero que lo llamamos valor. Recuerden que si yo hago esto, valor igual a valor, en realidad no estoy asignando el valor que me están pasando como parámetro al valor que yo tengo aquí como atributo. Recuerden que si yo tengo valor así tal cual y tengo una variable que se llama idéntica a este nombre, entonces lo que estamos haciendo es tomar una referencia al valor que está pasando como parámetro. Si nosotros queremos hacer una referencia al valor que es el atributo, lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada this. Si nosotros utilizamos this.valor, nos estamos refiriendo al valor que nosotros tenemos definido aquí, en esta parte, como un atributo de la clase. Pero si nosotros tenemos únicamente valor sin la palabra reservada this, nos estamos refiriendo al parámetro. Entonces, eso es muy importante. Si no tiene la palabra this, nos estamos refiriendo al parámetro. Si tiene la palabra this, nos estamos refiriendo al atributo de la clase. Entonces, listo. Ya con eso tenemos nuestro método constructor. Voy a crearle sus métodos getters y setters. Entonces, este va a ser modifica el valor del contenedor. Para modificar el valor del contenedor necesito un valor que va a ser un nuevo valor. El nuevo valor a almacenar en el contenedor. Y no va a regresar ningún valor. Ok, entonces este no va a regresar ningún valor. Lo vamos a definir como void. Lo voy a llamar setValor y va a recibir un entero que se llama nuevo valor. Entonces vamos a decir que this.valor va a ser igual a nuevo valor. Noten que en este caso el nombre del parámetro que yo le estoy pasando es diferente al nombre del atributo que yo tengo en este caso. En este caso el nombre del atributo era igual al nombre del parámetro de este método. Aquí el nombre del método es diferente al valor que nosotros tenemos definido como atributo de la clase. Entonces, en esos casos, cuando los nombres no son idénticos, podemos omitir el this y esto va a funcionar correctamente. Luego, necesitamos crear un método getter. Obtiene el valor almacenado en el contenedor. No va a recibir parámetros, pero sí va a regresar el valor almacenado en el contenedor. Entonces esto va a ser un public, va a regresar un entero, lo vamos a llamar getValor, no recibe parámetros y lo único que hace es regresar
el valor que está definido como atributo. Que de hecho aquí, como tampoco hay ningún parámetro que se llame idéntico al atributo, podemos omitir la palabra reservada this y únicamente quedarnos con valor. Ok, entonces hasta ya lo tenemos. Vamos a crearle un método main para poder hacer algunas pruebas. Vamos en este caso lo voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver mejor. En este caso vamos a crear un nuevo objeto que va a ser de tipo contenedor entero. Lo voy a llamar C1, va a ser igual a un nuevo contenedor entero y lo que va a estar almacenando es un 5. Entonces vamos a imprimir ese valor, system.out.println, y vamos a imprimir el c1.getValor. Ok, vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a posicionarnos en la segunda carpeta, que es de clases genéricas. Vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo con el comando java contenedor entero. Ok, y si se dan cuenta ya me está regresando aquí un 5. Ok, pues ya está funcionando nuestra clase. Ya tenemos aquí muy padre nuestro ejemplo. Ok, pero supongamos que ahora llega alguien y nos dice que necesitamos ahora un contenedor que nos permita almacenar doubles, por ejemplo, o strings. Puede ser un caso. Si yo hago esto, en lugar de almacenar un entero, le paso aquí un string. Noten que aquí de hecho ya me está marcando un error. Y me está diciendo que el constructor contenedor entero que recibe un string no está definido en esta clase. Ok, entonces una primera aproximación que se me ocurre es tomar todo este código y pegarlo en una nueva clase. Que de hecho vamos a crear esa nueva clase. Aquí dentro de las clases genéricas vamos a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar contenedor string.java. ¿Qué va a hacer? Si se dan cuenta, exactamente esto mismo. La única diferencia que vamos a tener aquí es que, bueno, esto para empezar va a ser contenedor string. La única diferencia es que aquí en lugar de recibir un entero, vamos a recibir un string. Acá vamos a recibir otro string. Aquí otro string. Y en este caso lo que tenemos que regresar es un string. Y ya lo tenemos. Y aquí en lugar de almacenar un objeto que sea de tipo entero, vamos a almacenar ahora sí un objeto que ya está almacenando un string. Si nosotros compilamos y ejecutamos el de contenedor string, pues ya nos está regresando un 5. Ok, supongamos que ahora alguien llega y me solicita un contenedor, pero que en este caso almacene doubles. Ok, pues tendría que hacer un copy-paste de este código y hacer exactamente lo que hicimos ahorita. Supongamos que al siguiente día llega alguien y me dice que ahora necesito un contenedor que me esté almacenando booleanos, por ejemplo. Ok, pues entonces ya tendría 4 clases idénticas y de hecho lo único que estaría cambiando son el tipo de datos. Ok, entonces ese es un problema porque por cada vez que me soliciten un contenedor de un tipo diferente, necesito estar haciendo un copy-paste de mis clases y estarlas pegando y cambiando estos valores. Supongamos que esto es un ejemplo de 40 líneas. Supongamos que mi contenedor llega a un momento en el que tiene unas 1000 líneas, unas 2000, 3000 líneas. Y entonces estar manteniendo este proyecto con código que se va a estar copiando y pegando va a ser bastante complicado. Se va a volver muy muy tedioso y no va a ser nada eficiente en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué se les ocurre? Si se dan cuenta, este string, que es el valor que está almacenando, bueno, el tipo de datos que está almacenando este valor, este contenedor, y este entero que está almacenando este otro contenedor, en realidad son objects, ¿no? Porque en Java todo es un objeto.
Entonces, algo que podríamos hacer es hacer un copy-paste y hacer una clase general que esté almacenando cualquier tipo de valor. Entonces le voy a poner contenedor objeto o contenedor object, como deseen llamarle. Y lo que va a estar almacenado aquí es una copia de lo que ya teníamos anteriormente, nada más que vamos a hacer nuevas modificaciones. Aquí va a ser contenedor object y tenemos que modificar algunos atributos, ¿no? Este entero ahora, en lugar de ser un entero, para estos casos va a ser un object. Y en este caso, en lugar de regresar un entero, va a regresar un object. Y pues ya funciona, ¿no? Entonces yo puedo tener un contenedor 1 que me pueda almacenar enteros, pero puedo tener un contenedor 2 en el que ya esté almacenando por ejemplo, un string, y puedo tener un contenedor 3 que me puede estar almacenando un booleano, habíamos dicho, y también se nos presentó el caso con un contenedor 4 en el que estuviéramos almacenando un double. Y si se dan cuenta, todos estos tipos de datos los está reconociendo. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, el contenedor 1, el contenedor 2, 3, 4 e imprimo los valores que hay aquí, vamos a nuevamente compilar todo y vamos a correr contenedor object. Si nosotros corremos este programa, si se dan cuenta, ya es la misma estructura que tiene el contenedor entero y el contenedor string, pero ahora ya no estoy repitiendo todas mis clases, ¿no? Sino que ya tengo un contenedor que puede almacenar absolutamente cualquier cosa. Y no solamente tipos de datos primitivos, sino que puede estar almacenando cualquier tipo de datos compuestos que a nosotros se nos ocurra. De hecho, esto a su vez puede estar almacenando contenedores si es que se llega a presentar el caso. Pero si se dan cuenta, esto de aquí lo está tomando como un objeto de tipo object. Mismo caso para el hola, para el true y para el 4.5. Ok, supongamos que ahora yo tengo un contenedor 5 en el que tengo un entero. Aquí voy a tener un 10. Y lo que quiero hacer, voy a comentar esto por el momento. Lo que quiero hacer es sumar el valor del contenedor 1 con el valor del contenedor 5. Que de hecho sí se puede porque ambos son enteros, ¿no? Entonces vamos a sumar el valor que está almacenado en el contenedor 1 y el valor que está almacenado en el valor del contenedor 2. Y si se dan cuenta, aquí me está marcando un error. Y ese error es porque el operador más no está definido para objetos que son de tipo object, que es justamente lo que dice aquí. El operador más no está definido para los argumentos de tipo object. Y esto es porque nosotros estamos considerando estos valores como un objeto. Ok, entonces ya tengo una forma de poder almacenar cualquier tipo de datos en un mismo objeto, pero si yo quiero hacer operaciones con los valores que están almacenados en estos objetos, pues necesito hacer algo más, porque todo eso es de tipo object. No los puedo estar tratando como los valores que yo inicialmente definí cuando los pasé como parámetro. Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a definir un entero. Y este lo voy a llamar valor 1. Y lo que voy a hacer es un cast. Con esto se hace un cast de tipos. Entonces lo que voy a hacer, .getValor, es convertir lo que está almacenado en el contenedor 1 en un entero. Y lo voy a almacenar en un objeto que sí es de tipo entero. Lo mismo voy a hacer para el valor 5. Entonces aquí tengo un 5. Y aquí tengo un 5. Y ahora en lugar de almacenar, bueno, más bien de operar los valores directamente, voy a operar con los valores que ya están convertidos al tipo que les corresponde.
Entonces aquí voy a tener el valor 1 y el valor 5. Ok, vamos a compilar este programa. Vamos a ejecutarlo. Y si se dan cuenta, ya me trae la suma. Ya me trae el 15. Ok, perfecto. Entonces ya tengo una forma de poder pasar mis datos y poder operar con ellos. A esto de aquí se le conoce como un cast. Entonces aquí lo voy a anotar. Esto de aquí es un cast. Y el cast es la conversión de un tipo de datos a otro. Ahora aquí una nota. Esto solo en caso de ser posible. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo aquí mi valor 2 y esto está almacenando un string, si se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero convertir un string en un entero? Bueno, pues vamos a compilar nuevamente y vamos a ejecutar. Aquí ya nos mandó un error y nos mandó este error en específico, que es un class cast exception. Este error sucede cuando no se puede convertir un tipo de datos a otro a partir de un cast. Y justamente aquí me dice los tipos de datos que estoy intentando convertir. Me dice que estoy intentando convertir un objeto que es de tipo string a un objeto que es de tipo integer. Eso implica a que esta técnica que nosotros tenemos está muy propensa a errores. Está tomando estos valores demasiado general. Entonces, si alguien nos pasa un entero, si alguien nos pasa un string, por ejemplo, en algo que nosotros estamos solicitando como un entero, pues entonces vamos a estar muy propensos a errores. Ok, entonces, pues ya resolvimos nuestro primer problema, que en lugar de estar copiando y pegando información para cada uno de los tipos de datos de nuestros contenedores, ahora se nos presenta un nuevo problema, y ese nuevo problema son los cast, y que estamos demasiado propensos a errores. Y es aquí donde nacen las clases genéricas, que vamos a ver qué es eso. ¿Qué es una clase genérica? Una clase genérica también es conocida como una clase parametrizada. Son clases que permiten definirse en términos de un conjunto de parámetros de tipo formal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, eso es declarar o usar objetos de tipos de datos no específicos para una variable genérica y parámetros de métodos y valores de retorno dentro de la definición de una clase. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nosotros vamos a definir un tipo de datos genérico con el que vamos a estar trabajando toda la estructura de una clase, pero no vamos a conocer su valor. No vamos a conocer su valor específico ni para las variables, ni para los parámetros de un método, ni para los valores de retorno de un método. Ok, y entonces, dado que no se usan tipos explícitos dentro de la definición de una clase, se usa un tipo de datos genérico definido para la firma de la clase. El valor específico de la variable genérica se asigna al momento de crear una variable a una nueva instancia de la clase. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, vamos a estar manejando toda esta variable genérica para las variables, parámetros y valores de retorno como un tipo de datos que no conocemos su valor. El valor lo vamos a conocer al momento de crear una nueva instancia de la clase. Al momento de crear esa nueva instancia, nosotros ya vamos a saber cuál es el tipo de datos que está almacenando nuestra clase. Y aquí, como dato curioso, antes de las clases genéricas o parametrizadas, se utilizaban clases como un tipo de clase object, que es lo que hicimos en este caso. Para poder resolver nuestro problema de no estar copiando y pegando, creamos nuestra clase genérica, se podría así decirlo, con un objeto de tipo object. Pero ya vimos que el problema de object es que no hay restricciones sobre el tipo que se usa en el código y era necesario hacer demasiados cast y conversiones de tipo, además de que estábamos propensos a demasiados errores. A partir de la versión Java 5 se comenzaron a implementar las clases genéricas. Entonces vamos a ver cómo sería la estructura de una clase genérica. Nos dicen que para poder definir una clase genérica utilizamos la siguiente sintaxis.
tenemos la palabra reservada, public, class, seguido del nombre de la clase. Y aquí esto es muy importante, entre pico paréntesis, lo que tiene que ir adentro es el tipo de datos genérico que no conocemos su valor, sino que vamos a estar trabajando con ese valor de forma general, de forma genérica. Este tipo de datos lo vamos a conocer al momento en que nosotros comencemos a definir las instancias de esta clase. Y aquí nos viene un ejemplo, justamente con un contenedor. Entonces, vamos a crear nuestro contenedor genérico. Vamos a crear ahora sí un objeto que va a ser un contenedor genérico .java. Ok, y esto va a tener exactamente el valor de cualquiera de estas clases. La diferencia es que primero el nombre de la clase no va a ser contenedor string, sino que va a ser contenedor genérico. Y ahí lo tenemos. Ahora, nos dicen que en la definición de la clase es donde nosotros tenemos que poner el nombre del objeto genérico con el que vamos a estar trabajando, que si se dan cuenta es como aquí. Entre pico paréntesis tenemos que poner el tipo genérico con el que vamos a estar trabajando. A este dato lo podemos llamar, por ejemplo, genérico. Y por convención, los tipos de datos genéricos van en mayúsculas. Entonces podemos ponerle genérico, podemos ponerle tipo-genérico, podemos ponerle objeto genérico, cualquier nombre que se les ocurra. Por facilidad siempre le ponemos una letra, que en este caso le voy a decir que mi tipo de datos genérico lo voy a llamar T. Entonces, este es el tipo de datos que hasta el momento no conozco su valor, pero lo voy a estar tratando como cualquier tipo de datos. Entonces, aquí lo que voy a estar almacenando en mi contenedor ya no va a ser un string, sino que va a ser un objeto de tipo T. Aquí, al momento de definir mi contenedor genérico, ya no voy a recibir un string para almacenarlo al contenedor, sino que voy a recibir un objeto de tipo T. Y vamos con los demás. En este caso, para el set, ya no lo voy a cambiar por un string, sino que le voy a pasar un objeto de tipo de datos T y lo voy a reemplazar por ese dato T que nosotros tenemos almacenado como atributo. Aquí, en lugar de regresar un string, vamos a regresar un objeto que va a ser de tipo T. Y aquí, esto lo vamos a cambiar. Vamos a crear un contenedor genérico. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan estos tipos de datos. Aquí nos vienen unos ejemplos de cómo poder definir atributos, métodos que son genéricos. Los atributos son como los que nosotros declaramos acá arriba. Tenemos tal cual la definición como tendríamos un objeto normal, pero ahora en lugar de utilizar un tipo de datos específico, estamos utilizando un tipo de datos T. Que de hecho aquí es muy interesante porque podemos definir la cantidad de tipos de datos necesarios que nosotros requeramos para una clase. Eso quiere decir que no estoy limitado a tener solamente un tipo de datos para un genérico, sino que puedo tener más de uno. Puedo tener aquí un tipo de dato V, un tipo de dato U, un tipo de dato W, por ejemplo, y así para la cantidad de tipos de datos genéricos que yo necesite. En este caso lo voy a manejar con uno. Después podríamos hacer un ejemplo con 2 o 3, pero la forma en la que vamos a definir esos tipos de datos se representa con esta sintaxis, que es la sintaxis que ya conocen para cualquier tipo de datos. Lo único que cambia es que este tipo de datos que se va a utilizar para definir el valor es el tipo de datos que nosotros estamos recibiendo aquí. Y de hecho también por eso reciben el nombre de clases parametrizadas, porque el tipo de dato lo están recibiendo como un parámetro. Ok, entonces así es como se puede definir un atributo genérico. Los parámetros de los métodos genéricos se pueden definir de esta forma. Este de aquí sería un parámetro genérico. Y es un parámetro genérico porque estamos usando el valor genérico de esta clase y lo estamos pasando como parámetro a un método.
Entonces, eso es un atributo genérico. Perdón, un parámetro genérico. También podemos definir métodos genéricos. Y estos métodos genéricos son como estos. En este caso, este método está regresando un objeto que es un tipo de datos genérico. Y aquí, pues es exactamente la misma forma, solo cambia el tipo de datos, que en lugar de tener un tipo de datos específico, vamos a estar utilizando el tipo de datos genérico que nosotros estemos definiendo. Ok, y entonces, también nos decían por aquí en algún lado, que el valor que va a estar almacenado en este objeto genérico no lo vamos a conocer hasta el momento de su definición. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Para poder definir un tipo de datos genérico se utiliza esta sintaxis. El nombre de la clase y entre pico paréntesis el tipo de datos, aquí ojo, es aquí donde definimos el tipo de datos que se va a estar almacenando en esa clase genérica, seguido del nombre. Entonces vamos a hacer lo mismo que teníamos acá, que teníamos un contenedor que almacenaba enteros, otro que se almacenaba un string. De hecho, podríamos copiar estos ejemplos y adaptarlos a lo que necesitamos. Entonces voy a tomar estos ejemplos y aquí en lugar de contenedores object voy a tener contenedores genéricos. Y ahí lo tenemos. Ok, si se dan cuenta, en mi primer contenedor genérico estoy almacenando un entero. Eso hay que especificarlo aquí como parámetro a este objeto. Y si recuerdan, esto es en pico paréntesis. Esto va a estar almacenando un integer. Y acá también tenemos que definirlo. Entonces acá también podemos poner integer. Entonces estamos diciendo que en nuestro contenedor 1 estamos almacenando un tipo de datos que es de tipo integer. En nuestro segundo contenedor tenemos un string. Y otra forma de poder declarar nuestros valores genéricos es únicamente poner el tipo de datos al momento de la definición, pero al momento de la asignación dejar los pico paréntesis vacíos. Por inferencia, Java detecta que si están vacíos, va a tomar el tipo de datos que está en la definición. Entonces aquí está creando un nuevo contenedor genérico, infiere el tipo a partir de este, que es un string, y le asigna el valor. Entonces esta es otra forma de declararlos. En este contenedor 3 tenemos un booleano. Y aquí otra cosa importante es que se utiliza el nombre de los objetos de la clase, del objeto tal cual. No es válido poner aquí, por ejemplo, boolean o acá, por ejemplo, poner int. Lo que reciben como parámetros es un entero. Perdón, lo que reciben como parámetros es un tipo de datos que representa un objeto. Y un entero, así tal cual, no es un objeto. Es un tipo de datos primitivo. Para que sea un objeto, utilizamos la clase integer. En este caso, boolean con minúscula tampoco es un objeto. Es un tipo de datos primitivo. Para poder hacerlo objeto, utilizamos boolean con mayúscula. Y así es como declaramos cada uno de nuestros contenedores. Aquí estamos almacenando un double. Entonces ahí está nuestro double. Aquí voy a poner el ejemplo con todo el valor. Y finalmente acá tenemos otro entero. Y pues ahí está. De hecho, acá estábamos imprimiendo esos valores. Entonces voy a tomar estos de aquí. Y voy a imprimir esos valores. Ahí está. Y necesitamos uno para mostrar el valor del contenedor 5. Entonces nuevamente vamos a compilar todas nuestras clases y vamos a ejecutar el contenedor genérico. Y pues ahí están nuestros valores. El primero habíamos comentado que era un entero, el segundo es un string, el tercero es un booleano, el cuarto es un double y el quinto es nuevamente un entero. Ok, recuerden que acá en esta clase, para poder sumar, por ejemplo, el primer valor que es entero con el último valor que también es entero, tuvimos que hacer un cast.
Bueno, pues resulta que acá no es necesario hacer los cast, podemos sumarlos directamente, siempre y cuando la operación sea válida. Aquí en este caso lo que estoy intentando sumar es un entero que está en el contenedor 1 y en el contenedor 5 también tenemos un entero. Entonces voy a obtener su valor, voy a ejecutar esto, de hecho voy a comentar esto para que no se impriman por el momento. Ok, entonces vamos a compilar todas nuestras clases, vamos a ejecutar esto y ya nos dio nuestro 15. Perfecto, y si se dan cuenta, en este caso no tuve que hacer ningún cast. Entonces esa es otra ventaja de las clases genéricas. No es necesario hacer un cast, sino que Java por inferencia, al momento de definir nuestros tipos de datos, ya sabe lo que está almacenado en cada uno de nuestros contenedores. En caso de que el tipo de datos que esté almacenado en una clase genérica corresponda al tipo de datos que esté almacenado en otra clase genérica, entonces permite hacer la operación. En caso contrario, marca un error. Por ejemplo, si yo tengo el contenedor 2, que de hecho con el contenedor 2 creo que no marcaría error. Ajá, con el contenedor 2 no marca un error, porque recuerden que cualquier cosa que esté sumada con un string se va a convertir en un string. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, con el 3, con el contenedor 3, que de hecho desde aquí ya me está marcando un error. Y ese error me dice que justamente el operador más no está definido para los argumentos que son de tipo integer con un booleano. Entonces desde aquí mismo ya marca el error el IDE o cualquier editor de texto que estén utilizando. Desde aquí ya me marca el error. Pero vamos a ver qué error me está marcando si yo compilo y ejecuto. Bueno, de hecho, desde la compilación, esto es un error de compilación, me está marcando este error. Y me dice que hay operandos que no corresponden al tipo de datos que nosotros queremos sumar. En este caso nos dice que el primer tipo es algo de tipo integer y el segundo tipo es algo de tipo boolean. Y no existe o no está definido la operación más para estos dos tipos de datos. Bueno, entre dos objetos que sean de este tipo de datos, un integer con un booleano. Entonces, los genéricos nos permiten tener más control sobre los tipos de datos que nosotros estamos almacenando. Y entonces ya pudimos resolver nuestro problema. Si en algún momento nos piden un contenedor de absolutamente cualquier cosa que quieran, podemos utilizar nuestro contenedor genérico. Y ya no tenemos el problema, que de hecho aquí también podríamos usar un contenedor que almacena cualquier tipo de datos. El problema de almacenar el tipo de datos en algo object es que tenemos que hacer cast. Y en caso de hacer cast a objetos que no corresponden al tipo de datos del valor, pues nos marcaría un error. Entonces tenemos que manejar errores, tenemos que hacer muchos cast y después solamente para realizar nuestras operaciones, lo cual pues no es muy eficiente y no es tan cómodo en nuestro código. A comparación de las clases genéricas, en las que ya no es necesario hacer nuestro cast y sirve con la misma funcionalidad de esto. Estamos almacenando cualquier tipo de datos en un contenedor. Ok, entonces esa es la ventaja de las clases genéricas. Y pues acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Tenemos un contenedor que está almacenando un entero. Y si se dan cuenta, aquí los picoparéntesis están vacíos. Y están vacíos porque para el contenedor 1 ya se le está definiendo un tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos que el contenedor 1 es algo que está almacenando objetos de tipo string o que están manejando este string como genérico. Cuando ustedes le pasan, por ejemplo, al contenedor genérico un integer, es como si automáticamente esta clase aquí estuviera todas las t's, todas las apariciones de t como un integer. Entonces, para el caso en el que aquí le pasen un integer, lo que hace Java es tomar esta t como si fuera un integer, esta t como si fuera un integer, y así para absolutamente todos los casos. Si por ejemplo le pasan un string, es como si Java al momento de recibir ese string aquí cambiara todas las apariciones de t por un string. Entonces es como si tuvieran algo como esto,
que sería como una primera versión de lo que teníamos para los enteros y para los strings, en el que tenía cada uno su tipo de datos definido. Pero en este caso ya no es necesario hacer esas copias, sino que lo podemos definir directamente desde el objeto genérico. Y como les había comentado, aquí podemos recibir más de un objeto genérico. Podemos recibir, por ejemplo, una U. Eso implica que tiene que cambiar nuestra forma de definirlos. Voy a decir que el objeto genérico T va a ser un objeto de tipo integer. Mi segundo genérico, vamos a ponerle que también sea un integer. Y acá también va a ser un integer. Para mi contenedor 2, vamos a decirle que el segundo genérico es un string. Y pues esto ya está infiriendo el segundo tipo de datos. Vamos a decir que aquí el segundo genérico va a ser un double. Y acá puede ser otro double. Y finalmente vamos a definir un string. Que de hecho aquí si le ponen un tipo de datos genérico que no corresponda, les va a marcar otro error. Por ejemplo, esto de ahí. Y me marca un error porque digo que el primer tipo de datos es un double, lo cual sí corresponde. Estoy diciendo que el segundo tipo de datos es un double, pero acá lo estoy definiendo como un string, lo cual no es posible porque un double no se puede ver como un string. Entonces vamos a cambiarlo para que sea un double. Y entonces ya tenemos en un solo objeto dos tipos de datos que se pueden almacenar. Entonces vamos a definir, o bueno, vamos a guardar ese tipo de datos. Segundo valor del contenedor genérico. Entonces vamos a ponerle public. Este genérico lo llamamos U y vamos a llamarlo valor 2. Ok. Vamos a tener acá una U que va a ser un valor 2. This.valor 2 va a ser igual a valor 2. Y ahí lo tenemos. Para el ejemplo solamente le voy a crear el getter. Entonces aquí vamos a decir que este va a regresar un objeto genérico de tipo U. Lo voy a llamar getValor2 y me va a regresar el valor 2. Y pues listo, ya lo tenemos. Aquí ahora me está marcando un error porque nuestro método constructor ya no solo recibe un parámetro, sino que recibe dos. Aquí nuestro segundo parámetro lo que tiene que recibir es un objeto que sea de tipo integer. Entonces vamos a pasarle algo que sea de tipo integer. En este caso, nuestro segundo genérico es algo de tipo string. Entonces vamos a ponerle algo de tipo string. Aquí es un double 4.5. Bueno, 4.8 podríamos ponerle. Ahí lo tenemos. En este caso, nuestro segundo parámetro es un double 7.5. Aquí me faltó cerrarlo. Y en este caso vamos a decir que el segundo va a ser un string. Y pues ya lo tenemos. Y ahora, como Java ya está reconociendo los tipos de datos, yo puedo ya estar sumando e interactuando con los valores que yo tenga aquí. Por ejemplo, en el contenedor 1, el primer valor es un entero. Puedo sin problema sumarlo con el segundo entero, que sería algo como esto, c1.getValor2. Y si compilamos y ejecutamos, de hecho aquí nos mandó un error que dice que un string no puede ser convertido a un entero. Y eso pasó porque, déjenme revisar. Bueno, de hecho creo que no sé qué pasó. Vamos a
ejecutarlo nuevamente. Vamos a compilar todo. Y vamos a ejecutar el contenedor genérico. Y pues ahí está. Nos está regresando la suma del primer valor que está almacenado en el primer contenedor y el segundo valor que está almacenado en el primer contenedor, pero del segundo valor. Ok, ¿qué otras cosas podemos operar? Podemos operar, por ejemplo, este integer con este otro integer. Este primer integer está almacenado en el contenedor 5 y es su primer valor. Y este otro está almacenado en el contenedor 1 y es su segundo valor, que sería el valor 2. Acá, si se dan cuenta, estoy almacenando un 10 y acá estoy almacenando otro 10. Entonces la suma de estos dos tendría que ser 20. Vamos a compilar, vamos a ejecutar. Y si se dan cuenta, ya me está dando nuestro 20. Entonces Java reconoce cualquier valor que ustedes le estén pasando aquí a su objeto con cualquier genérico. Ok, tengo por aquí un boolean. Vamos a crear mejor otro boolean aquí para poder operar con ellos y verificar que esto está funcionando correctamente. El primero tiene un true, vamos a poner en este otro un false. Ok, y me está marcando un error porque aquí noten que yo lo tenía como un string y un boolean no se puede ver como un string. Que he hecho, para que no haya problema con los cambios que estoy haciendo, voy a decirle que mejor infiera los tipos. Y pues vamos a operar con esos dos booleans. Aquí vamos a tener system.out.println y lo que vamos a hacer es operar el booleano que está en el contenedor 3. Entonces contenedor 3.getValor, que sería el primer valor. Vamos a decirle que y contenedor 5.getValor2. Entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar y pues true y false nos da igual a false, lo cual está correcto. Vamos a cambiar esto por un OR. Vamos a compilar, ejecutar y esto va a ser true, porque true o false me va a dar un igual a true. Ya estos también les podemos hacer las operaciones de not. Por ejemplo, en el contenedor 3 estoy almacenando un true. Si yo lo niego, me tiene que dar un false. Entonces vamos a compilar de nuevo, vamos a ejecutar y aquí tenemos nuestro false. Entonces, si se dan cuenta, con cualquier tipo de datos que yo ya tenga en mis clases genéricas, los puedo extraer porque ya conozco ese tipo y puedo operar con ellos sin necesidad de realizar un cast, justamente porque yo ya conozco el tipo de datos que está almacenado en cada uno de ellos. Entonces, este básicamente es el tema de las clases genéricas, las cuales van a ser de gran ayuda, de gran ayuda, porque las vamos a estar utilizando durante todo el semestre básicamente, porque resulta que para no estar haciendo una copia de nuestras clases que van a representar las estructuras de datos, vamos a utilizar clases genéricas. Y ya vimos las ventajas que tienen las clases genéricas y lo mucho que nos va a ahorrar el trabajo tener clases genéricas e implementar nuestras estructuras de datos justamente en clases genéricas. Y pues aquí viene otro tema interesante. Bueno, igual aquí está el ejemplo de los contenedores, básicamente lo que acabamos de hacer. Y justamente viene el tipo de datos abstracto, que es la definición de donde nosotros vamos a definir las estructuras de datos o sus operaciones. Vamos aquí a saber cuáles son las operaciones que puede realizar una estructura de datos y cómo las vamos a implementar. Por lo general, estos TDAs van a estar implementados de forma genérica, justamente para poder tener las ventajas de esta clase genérica. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Recuerden, si tienen cualquier duda, pueden enviarme correo, pueden enviarme mensaje y estamos en contacto. Por el momento, esa sería la sesión de hoy
Y nuevamente recuerden que esto va a estar publicado en el GitHub de este curso, que igual les voy a dejar la referencia en la descripción del video. Vamos a tener nuestro repo y esto está almacenado aquí. Entonces aquí siempre se va a estar almacenando la información que estemos viendo durante las clases. Todo va a estar almacenado aquí. Entonces, por la sesión de ahora, todo este código va a estar almacenado en el segundo directorio, que se va a llamar clases genéricas. Para la siguiente clase vamos a ver otro nuevo tema y esto va a estar almacenado en el directorio 0.3, seguido del nombre que que estemos viendo para ese ejemplo. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran realizar, pueden enviarme correo, pueden enviarme mensaje y les responderé lo más pronto posible que pueda. Así que por lo pronto, eso es todo por el video.